Ya a esta hora están aquí en la sede de nuestro Estudio 4, Marco Hernández y José Gregorio Nieves. Ellos son representantes de Periodistas por la Verdad y están aquí para hablar sobre libertad de expresión en Venezuela y cómo han visto la evolución luego de que el día de hoy, por ejemplo, se cumplieran 14 años de la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones. Bienvenidos, Marco, bienvenido, José Gregorio Nieves. Sí, gracias, Erika. De verdad que se hizo muy rápido la Ley de Telecomunicaciones, que fue en el año 2000. Pero en ese momento era el director de Conatel, Diosdado Cabello. Y creo que fue una de las leyes, incluso más, una ley aceptada por toda la sociedad venezolana. En principio porque viene a recoger de que el espectro radioeléctrico es de dominio público. Anteriormente, antes de la promulgación de esta ley, eso no estaba regulado, pues cualquiera podía hacer uso del espectro radioeléctrico, se determinó que era de dominio público, pero algo muy importante que viene a determinar la libertad de expresión que se vive en Venezuela, porque esa ley de telecomunicaciones recoge en su artículo 2 que los contenidos de transmisiones de los medios de comunicación no pueden ser regulados por ninguna instancia. Ahí en la ley de telecomunicaciones se garantiza la libertad de expresión de Venezuela y eso está recogido en la ley de telecomunicaciones que promulgó el gobierno del presidente Chávez. Además de eso, en su artículo 1 recoge que es una ley que garantiza los derechos de las personas, los derechos humanos de las personas que deben de tener acceso a las telecomunicaciones. Ahí queda garantizado el derecho humano de las personas, porque anteriormente nadie tenía el derecho de acceder a las telecomunicaciones, que siempre se vio como una actividad privada de lujo y de una élite muy poderosa en el país. Con la aprobación de esta ley, la promulgación en revolución, se permitió, entre otras cosas, la democratización del espectro radioeléctrico, que obviamente, como decía Marco Hernández, le pertenece a todos los venezolanos según la ley. ¿Cómo cree usted que se ha venido generando ese proceso? Bueno, desde entonces el crecimiento no se ha detenido, ¿no? El crecimiento del sector de las telecomunicaciones con esta socialización, más que democratización, una socialización de las telecomunicaciones que ha permitido el acceso en derecho y palabra de muchos radiodifusores que ahora tienen el derecho de estar ejercer la radiodifusión, como la televisión abierta, la televisión comunitaria. Fue un paso que abrió el acceso a todos a poder participar democráticamente en esa explotación que solo era de uso exclusivo de algunas élites que aún existen, ¿no? Pero que sin embargo ahora hay una enorme población que sabe lo que es un espectro radioeléctrico y sabe de qué manera puede explotarse también a beneficio de la socialización de esta y la democratización de ellas. Esto se puede traducir en números, Erika, porque se puede decir con palabras. Pero estadísticamente se puede cuantificar. Estadísticamente, antes que llegara, que fuera promulgada esta ley y antes que llegara el presidente Chávez, existía en Venezuela 2 medios comunitarios. Luego de la promulgación de esta ley y luego de 14 años de este proceso revolucionario, hoy podemos decir que existen 3.000 radios comunitarias. 3.000 radios comunitarias que ver a la gente haciendo comunicación. Además de eso, 180 televisoras comunitarias. Además, cuando nosotros fuimos a una reunión de la CIT, la gente ahí no creía que en Venezuela, cuando hablan de libertad de expresión, en Venezuela en estos momentos hay 1.000 emisoras de radio habilitadas, funcionando, además de aquellas que funcionan sin permiso. Esta cantidad de radio no la tiene ningún país del continente. Antes que llegara el presidente Chávez, habían 500, 400 emisoras habilitadas. Es decir, que este proceso revolucionario ha habilitado 600 emisoras de radio, precisamente a empresarios, pero también ha democratizado, como dice José Gregorio Nieves. Recientemente se entregaron 25 concesiones de radio a grupos de periodistas que también tienen el derecho a hacer comunicación, y eso no se había visto. Además, cuando se dice que aquí no hay libertad de expresión, y cuando nosotros dijimos en la reunión de la CIT que aquí en Venezuela hay 180 periódicos, no lo creen, 180 periódicos, en su mayoría opositores, pero unos opositores a ultranza al gobierno del presidente Chávez. Así que a uno le da risa
cuando dicen que aquí no hay libertad de expresión, porque estadísticamente eso está más que demostrado. Yo recuerdo al difunto William Lara que decía que la Sociedad Interamericana de Periodistas podía denominarse de otra manera, la Sociedad Interamericana de Palangristas, unas cosas así bastante ácidas como él tenía a bien expresarse, pero realmente poco importa lo que diga la Sociedad Interamericana de Periodistas, el problema es el nivel de incidencia que ellos tienen a nivel mundial. Claro. Yo pienso que también, Erika, que hay que señalar que desde entonces, desde que se comienza a hablar del tema, porque ese era un tema así como que exclusivo de algunos, eso lo del espectro y la explotación del espectro, y muchos creyeron de que eso era de por vida, de que jamás en la vida pudiese quitársele o finalizar ese derecho que le dio el Estado venezolano para que explotaran el espectro. Cuando comienza a hablarse del tema, comienza también la percepción crítica del mensaje. La gente empieza a controlar y saber de qué manera puede también influir en que se respeten su derecho de escuchar y su derecho de poder analizar y poder reclamar lo que a conciencia consideren pues que va en contra de audiencia, en contra del niño, en contra del adolescente, en contra del adulto. Comienza a abrirse los campos también de cómo determinar los horarios, el horario adulto, el horario supervisado, el todo horario, el respeto al niño y al adolescente, el respeto a la familia, que en definitiva era el gran drama y la gran exigencia y el gran reclamo que hacía el comandante Hugo Chávez cuando reclamaba la intensidad de esta ley de comunicaciones que después abrió la oportunidad de la ley de responsabilidad Además, social, Erika, en radio y televisión. Y hay que reconocer que no solamente el presidente Chávez, antes del presidente Chávez, la sociedad venezolana estaba reclamando ya una regulación a los contenidos de los medios de televisión, especialmente los medios televisivos. Y recuerda que aquí, además del proyecto Mabray, que viene de la ONU, también aquí hay un proyecto Ratelvi, y donde estaban esos padres jesuitas, este señor Marcelino Bismal, que es uno de los más críticos que dice que aquí se viola la libertad de expresión, que aquí estamos atacando a los periodistas. Bueno, él era uno de los que salió con la voz cantante a decir que había que regular los contenidos, la programación de los medios de comunicación. Pero Antonio aquí, Pascual, y Antonio que escribieron no sé cuántos libros que además eran objeto de estudio en las universidades. Incluso Marta Colomina, que tenía un libro que es de estudio en las universidades, como es El huésped alineante, y se refería precisamente a la televisión, ¿no? Claro. Entonces ellos fueron los primeros que comenzaron a luchar por tener unos medios televisivos decentes para la familia, pero ojo, que aquí nada se hizo fuera de la Constitución, porque esto se logró luego de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en el 2005. Ya, bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema, pero les quiero mostrar a continuación y a toda nuestra audiencia un material de nuestra compañera María Mercedes Noguera, que es un trabajo especial sobre las telecomunicaciones en nuestro país. Adelante. Cada vez son más los países que crecen en el uso de la Internet, mensajes de texto, redes sociales y la televisión por cable. Venezuela no escapa a esta realidad. Según cifras ofrecidas por Conatel, 18.427 millones de bolívares generó este sector solo en el primer trimestre de 2014. Las inversiones de las principales operadoras de telecomunicaciones se ubicaron en 1.809 millones de bolívares. Los usuarios de Internet están en 586.898 y el número de líneas móviles activas es de 30.530.944. Estos resultados forman parte del desarrollo sostenido que ha tenido el sector en el país durante los últimos años. El esfuerzo para regular las telecomunicaciones y abrir más espacios a los usuarios partió del 12 de junio del año 2000, cuando entra en vigencia la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. A 14 años de la puesta en marcha de este instrumento legal, se enumeran algunos de sus beneficios. La posibilidad de otorgar concesiones de servicio público a los medios comunitarios. Y a partir de allí se desarrolló el reglamento. Yo pienso que hoy, por eso te digo, después de 14 años, ese reglamento también debe ser actualizado a la luz de las nuevas leyes del Poder Popular y de permitir que esas 200 radios comunitarias que hoy están habilitadas legalmente, cuando en los años 80, 70, 90 eran perseguidas, eran radios clandestinas, hoy tienen la posibilidad, tienen recursos, tienen apoyo del Estado, de la Revolución.
Más tarde, en el año 2004, entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión para fortalecer aún más el espectro radioeléctrico y generar nuevos espacios de participación. Es una ley muy diferente, pero que completa de alguna manera el marco regulatorio sobre el espectro al regular los contenidos que se emiten por los sistemas de telecomunicaciones en Venezuela, particularmente la radio, la televisión y los medios electrónicos. Este marco legal protege el espectro radioeléctrico para que las empresas no cometan abusos. Que el espectro radioeléctrico es un bien de los venezolanos que no puede ser privatizado, que no puede un canal de radio o televisión, por el hecho de que sea concesionario, abrogarse la propiedad privada sobre el espectro radioeléctrico. El espectro siempre será de los venezolanos, así como el petróleo es de los venezolanos y venezolanas. Esta ley desarrolló esos derechos y estamos en pleno proceso de desarrollo y expansión. El sector de las telecomunicaciones es uno de los más productivos del país porque aporta 7 puntos al Producto Interno Bruto de la economía nacional y genera actividad económica de forma indirecta. María Mercedes Noguera, La Noticia. Bueno, ahí está, tremendo trabajo de nuestra compañera María Mercedes Noguera, como siempre dándole los créditos aquí a los trabajadores de Venezolana de Televisión. Pero estábamos hablando entonces del uso del espectro radioeléctrico. Vamos a hablar ahora de cómo se ha materializado el uso de esa libertad de expresión en nuestro país. Hemos visto en los últimos tiempos un ataque feroz en contra del presidente Maduro y vimos hasta con estupor cómo se metían con la salud del comandante Hugo Chávez a través de diversos medios. Decían que viva el cáncer. Una vez, precisamente en el programa de la profesora Marta Colomina, una vez se le mentó la madre al presidente, y una vez en un periódico de circulación nacional dijeron que Chávez iba a morir con la cabeza hasta para arriba como murió Mussolini. Me refiero al diario El País. Al Nuevo País. El Nuevo País, sí. Entonces, ¿cómo observan ustedes ese uso que se le ha dado a la libertad de expresión en Venezuela por parte de los sectores privados? Sí, yo siempre he dicho que uno de los grandes legados del presidente Chávez es que le quitó la careta a los dueños de medios de comunicación, porque ellos se escondían de que era el cuarto poder. Cuando los medios políticos fueron prácticamente pulverizados por el pueblo venezolano, ellos se quitaron esa careta y salieron a frentear por la defensa de su modelo capitalista, pues. Y utilizaron los medios entonces como partidos políticos y los siguen utilizando. Fíjate que el tema de la libertad de expresión a uno le causa mucha risa, porque resulta que hay un presentador de un programa de cómico, creo que se llama Lucha Tech, ¿no? Uh-huh. En Televen. En Televen, no pronunció bien el apellido de este señor. Entonces resulta que, por problemas, es un productor independiente, no sé qué problema tendría él con los dueños de medios de comunicación. Yo creo que un señor de esto, para cualquier medio de comunicación, debe ser molesto por las constantes violaciones de la ley de responsabilidad social, por las burlas de este señor en este programa, y decide entonces romper la condición laboral que tiene. Entonces sale a decir que es por presión, y sale a decir que aquí se está violentando la libertad de expresión. Bueno, ¿qué tiene que ver la libertad de expresión en este sentido? Y entonces replicado por todos los medios internacionales. Es decir, la libertad de expresión se ha convertido en una herramienta de ataque al proceso revolucionario y, por supuesto, al presidente Chávez y ahora al presidente Maduro. Cuando aquí en Venezuela, con la ley de responsabilidad social, está garantizada la libertad de expresión, porque la ley de responsabilidad social es muy contundente en el sentido de que el gobierno no puede cerrar ningún medio de comunicación sin antes abrir un procedimiento administrativo. Ahora, señor José Gregorio, le pregunto, el presidente ecuatoriano Rafael Correa, él ha permanentemente dicho que algunos pretenden convertir la libertad de expresión, me refiero en su país, como una libertad de presión. Esto para concederse algunas prerrogativas que estaban antes de la Revolución Ciudadana. ¿Podría hacerse alguna analogía con el caso venezolano? No, bueno, como dice Marco, aquí todos tenemos el derecho, eso es constitucional incluso. El artículo 57 y 58 lo establece claramente, la información veraz, oportuna, todos tenemos el derecho de poder expresar a libre voz lo que pensamos o escribir lo que deseamos en relación a lo que opinemos, en relación a lo que está pasando en nuestro entorno. Pero ahí está el problema también, ¿no? Pero tú tienes la responsabilidad de que lo que estás diciendo tienes que sostenerlo, tienes que de que alguien te demande, y ya hay jurisprudencia relacionada al tema, de alguien que demande lo que tú estás diciendo es mentira, es falso, porque no presentaste pruebas, porque, como lo decía Marco, en relación al caso de Chatey, pues bueno, pero ¿qué tiene que ver el presidente con eso? La empresa privada Televen
termina ese contrato, le dice que ¿qué tiene que ver el gobierno con eso? Algunos desde el derecho chavismo de creyeron prensa- ingenuamente, decía el presidente, en las palabras de Chatén y incluso salieron en programas de radio diciendo, bueno, que no estamos de acuerdo, que la gente tiene derecho a escuchar lo que le dé la gana. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo respeto profundamente, la compañera Vanessa Davis, que fue una de las que se pronunció. Tengo demasiado respeto y aprecio Por el trabajo por el trabajo y permanente. por su condición revolucionaria, que jamás la voy a poner en tela de juicio. Correcto. Pero yo creo que a veces nosotros nos precipitamos, porque es que no es el hecho de creer en un señor que por un Twitter, dice que él sale del programa por presión del gobierno. No, bueno, pero ¿quién lo presionó? Porque no tiene el valor de decir. ¿Es que acaso hubo un comunicado de Televen en este momento para decir que fue presionado por el gobierno? Lo dirían, No. a lo mejor no lo dirían si Sí. ese fuese el caso, Entonces, pero realmente no es lo que se ha planteado, ha dicho así el presidente. Sí, claro. Entonces, fíjate, yo no voy a salir a defender a un señor que tiene un programa que insulta, que ofende. Hay que ver los últimos 2 programas de este señor, cuando se hace una denuncia tan seria como es el magnicidio, como es la violencia que puede generar el descalabro de las instituciones democráticas en este país. Y este señor, ante una denuncia comprobada, porque como dice el ministro del Interior y Justicia, ninguno de ellos ha salido a decir que ese correo no era de ellos. Ninguno ha salido a decir que era mentira de que esos correos lo intercambiaron. Algunos No. dijeron incluso que los habían hackeado, que le pero habían para emitir correos, y resulta que lo que Sí, estaban era que había perdido, observando como receptores. Que había perdido, uno dijo que le habían robado el celular y de ahí mandaban Sí, los correos. señor Diego Arria. Entonces, si esas denuncias que se llevan a la fiscalía tienen el peso contundente de una seriedad de investigación, este señor lo que ha hecho es banalizar, era burlarse, poner al escarnio público a aquellos que tienen el deber constitucional de defender la Constitución. Entonces, en ese sentido, yo particularmente, aunque respeto la posición de todos los compañeros, yo no voy a salir a defender a este señor, y menos decir que por un caso particular se está atacando la libertad de expresión. En el año 2002 se utilizó la palabra círculos bolivarianos, el nombre círculos bolivarianos para atacar a la población bolivariana, a la población chavista que respaldaba al comandante. Ahora, en estas épocas de violencia se ha utilizado la palabra colectivos, que es además tan hermosa porque implica la construcción del socialismo en comunidad, como una forma para satanizar nuevamente al pueblo venezolano. ¿Qué podemos decir sobre el uso de estos adjetivos, o en este caso estos sustantivos, para, digamos, ir en desmedro, ir en contra de la población más humilde de la sociedad? Bueno, algo está pasando, obviamente cuando ladran los perros, ¿no? Algo está pasando en la comunicación popular venezolana en el caso que estamos tratando, porque ahora con este uso de la comunicación social colectiva, donde la gente comienza a sentir de que se está hablando de ellos y no de otra cosa, sino del ser humano, la construcción de una sociedad en comunicación social que aporta ideas, en unos colectivos comunicacionales que cada vez enseñan más, educan más a unas audiencias que cada vez crece en función a estas programaciones hechas y construidas con la participación y el protagonismo de comunidades enteras que cada vez se sienten más y se escuchan más en estas comunicaciones. Entonces esto precisamente preocupa, seguirá preocupando y seguirá alterando y seguirá haciendo que el grupo que se siente cada vez sometido a este escrutinio, a este designio, a esta consulta, a esta contraloría de los oyentes, de las audiencias, obviamente tienen que hacer cosas como las que están haciendo ahora, no culpar de todo al que no tiene la culpa de lo que le está pasando, ese drama de cada vez perder más audiencia, producto de que las audiencias no están sintiendo lo que están haciendo por ellas. Bueno, usted hacía referencia fuera de cámara a una denuncia de Francisco Ameliach sobre el presunto dueño, entiendo, el dueño del diario Notitarde. ¿Cómo observa esa situación usted, tomando en cuenta que hay un director de un medio de difusión involucrado en unos eventos graves? Bueno, fíjate, yo siempre me he caracterizado por decir las cosas como las pienso y por la calle del medio. Yo vengo de trabajar yo trabajé 5 años en el diario Notitarde.
y conozco, por supuesto, al personaje, Laurencio Drezola Echegaray, que es el director de ese medio. Francisco de Meliá presentó una grabación de radio donde se comunicaba con uno de los que está, bueno, metido de lleno en el golpe de Estado, en el magnicidio, como lo es el secretario de la Universidad de Carabobo, que se ampara en ese cargo de universitario de la Universidad de Carabobo, como es Pablo Aure. No sé si ustedes se recuerdan, bueno, tú estás muy jovencita, pero yo sé que tu trayectoria periodística Pa' ver si me acuerdo, pa' ver. ¿Te acuerdas de aquel señor que cuando se iniciaron las mesas de diálogo, sí, que conducía que estaba al frente de José Vicente las mesas Rangel? de negociación de acuerdo. Sin negociación de acuerdo, cuando llegó a Carabobo, que un señor se le tiró como un Cristo a detener el carro donde iba José Vicente Rangel en protesta. Oye, yo no recuerdo eso, bueno, pero ¿tú te acuerdas, Gregorio? Sí, como bueno, ese señor es Pablo Aure. Ya. Se le tiró así al carro donde iba para romper esa mesa de negociación y acuerdo que se estaba llegando. Bueno, este es el mismo señor en el cual lo graban, donde Laurencio Drezola, en el lenguaje que todos lo conocemos, dicen que el gobernador de Carabobo hay que matarlo. Es el plan, hay que matarlo. Entonces, bueno, que estoy seguro que Francisco Meliá, quien dijo que va a tomar acciones, que va a llevar este caso a la justicia, entonces van a salir muchos a decir que es la libertad de expresión. Porque con la libertad de expresión quieren tapar, quieren esconderse detrás de la libertad de expresión para su fechoría, para sus golpes de Estado, para sus planes de magnicidio. No, señores, salgan de frente y díganlo, pero no se escondan detrás de un medio de comunicación, porque un medio de comunicación, como lo dijo José Gregorio, tiene una responsabilidad ulterior. Es decir, la ley de telecomunicaciones dice muy claramente, y que me desmienta alguien, si alguna vez el gobierno del presidente Chávez, el presidente Maduro, ha regulado los contenidos de algún medio. Ahora, eso no ha ocurrido, y estoy seguro que no ocurrirá, porque nosotros los periodistas somos los primeros que vamos a salir a defender de que no puede haber regulación en los medios de comunicación. Pero sí tiene que haber una responsabilidad ulterior y tienen que asumirla. Si ese señor que fue grabado en esa conversación tiene que asumir la responsabilidad, así sea muy director de Conatel, de Notitarde, y que no venga a decir entonces que se está agrediendo la libertad de expresión, porque detrás de la libertad de expresión se ocurre los que están programando, los que están llevando a cabo este plan de magnicidio. Libertad de expresión y no libertinaje. Gracias por haber estado aquí, Marco Hernández y José Gregorio Nieves, ambos miembros de Periodistas por la Verdad, de esta institución que ya tiene, ¿cuántos años? Bueno, nosotros nacimos al calor de la revolución, ¿no? cuando todos los periodistas decían que aquí no había periodista que estaba con este proceso. Sí. Que no había periodista chavista. Claro que hay, claro que estamos Para rato. aquí. Bueno, gracias a ustedes por haber estado aquí.